Jueces capítulo 13, abren tu Biblia ahí, por favor. Como siempre es un gusto poder estar en las conferencias, ¿verdad? Recibiendo del Señor, escuchando, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros. Y este día especial, ¿no? De que pudieran acompañar a nuestras familias. Qué padre que puedan estar por acá también, ¿ok? Vamos a ver Jueces, vamos a comenzar con esta conferencia enfocada en Sansón, ¿verdad? Que es este juez que vamos a ver. Y déjame irte platicando lo que llegas allá acerca de este libro. Si nunca has leído Jueces, Jueces es uno de los libros más tristes de la Biblia, podemos decir así, ¿ok? Si Josué, que es un libro anterior, ¿no? Es uno de los libros de victoria, de éxito, ¿no? Los Jueces es un libro, lo contrario, de derrota y de fracaso de Israel, ¿no? Es increíble ver cómo vienes leyendo Josué y ves cómo Dios los introduce a la tierra prometida, le da la victoria, reparten la tierra y wow, increíble, ¿no? Ellos terminan haciendo un compromiso con Dios en Josué 24 y llegas a Jueces y todo se derrumba, ¿no? Todo se derrumba, ¿no? Y estamos ahí en medio de este libro, ¿no? El periodo de los Jueces narra una de las etapas más no solo tristes, más oscuras del pueblo de Israel. Ellos decidieron dar la espalda a Dios, dejando su ley, dejando a Dios y siguiendo a otros ídolos, ¿no? Ese fue realmente el problema de ellos, viviendo en apostasía y en anarquía, experimentando pues todo lo que eso conlleva, experimentando terribles consecuencias por su mala decisión. Pero en medio de tanto desastre, ¿no? Dios está obrando, es lo que vemos. Dios sigue obrando, Dios sigue haciendo su voluntad. Y es a través de estos personajes llamados jueces que Dios mostraría su favor hacia el pueblo de Israel. Y uno de los jueces más conocidos, si no es que el más conocido, es Sansón, ¿verdad? Seguramente Sansón, todo el mundo lo conoce, ¿no? Yo recuerdo que aún antes de haber leído la Biblia, pues, sabía quién era Sansón. Ninguno de los dos jueces los conocía, ni el libro de Jueces, ¿verdad? Ni el Antiguo Testamento, pero había escuchado de Sansón, ¿no? Entonces es un personaje muy conocido, pero pues hoy vamos a tener la oportunidad de poder meditar en la vida de este hombre. Así que si estás por ahí, Jueces 13, voy a leer el verso 1 y iniciamos con una oración, ¿ok? Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Señor Jesús, damos gracias por esta noche, porque tú nos has traído con bien a este lugar. Te agradecemos, Señor. Gracias por bendecirnos. Ahora, Padre, queremos pedirte que tú nos bendigas con tu palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo revelando las verdades que están escritas en este libro, en este capítulo. Enséñanos, Padre, lo que tú quieras mostrarnos a través de tu Espíritu, que podamos aprender lo que tú nos quieras enseñar. Señor, dispón, Señor, nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu palabra. Señor, danos corazones humillados y mansos para recibir lo que tú nos quieras hablar esta noche, Señor. Es lo que te pedimos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿te das cuenta de lo que dice el verso 1? ¿No? Ya nos narra lo que está sucediendo, nos pone en contexto, ¿no? Los hijos de Israel lo vieron hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta es la 7ª vez que se repite esta frase en el libro de los Jueces. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y así era como se encontraba Israel, ¿no? Con una clara obstinación hacia hacer lo malo, ¿no? Así estaba Israel, ¿no? Caminando hacia su pecado, ¿no? Y dice el texto que Jehová los entregó en manos de los filisteos, ¿no? Aquí aparecen los filisteos. Los filisteos fueron una nación que no era cananea, no eran de Canaán. Ellos, al igual que los israelitas, llegaron a Canaán de otro lugar. El origen de los filisteos se identifica en el mar Egeo y se menciona la isla de Creta o Chipre. De ahí venían ellos, ¿no? Llegaron a la costa y empezaron también a ocupar parte del territorio que Dios le había dado a los israelitas. Y es un pueblo en el cual Israel tuvo mucho conflicto durante muchos años, ¿no? Hasta el tiempo del rey David, ¿no? Pero un pueblo que va a estar ahí y lo vas a encontrar mucho ahí en la palabra de Dios. Y es esto: Dios dice que el texto que Jehová los entregó en manos de los filisteos. Y el texto dice claramente eso, ¿no? Estuvieron en manos de los filisteos por 40 años de opresión por esta nación. Y esa es la opresión más larga que ha sufrido la nación de Israel hasta este momento, ¿ok? 40 años
¿no? Ellos estaban pasando por un tiempo muy difícil espiritualmente, pero también, digámoslo así, pues como nación, oprimidos por otra nación que eran los filisteos. Entonces el libro de Jueces nos muestra este ciclo del pecado, ¿no? Constantemente, ¿no? El ciclo se trataba de esto: Israel se olvidaba de Dios y hacía lo malo ante sus ojos, como leíamos, y entonces Dios enviaba a una nación para poder oprimirlos, ¿no? Para oprimirlos, y entonces ellos clamaban a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Dios enviaba a un libertador, a un juez, un libertador a su pueblo. Y ese es el ciclo que vemos en Jueces. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Y después de eso volvían a olvidarse de Dios, ir a hacer lo malo antes de Jehová, y ese es el ciclo, ¿no? Pero algo interesante es que en la historia de Sansón no vemos al pueblo de Israel clamar a Dios como en las demás historias, ¿no? Ellos habían estado durante 40 años siendo oprimidos por los filisteos, y en ningún momento se menciona que clamaran a Dios por rescate. Ellos, al parecer, se estaban acostumbrando a vivir de esa manera, ¿no? Y esto es algo de notar y triste, porque realmente sin arrepentimiento, tarde o temprano, terminas indiferente y cómodo con tu pecado. Eso es lo que está pasando ya con Israel. Ya ni siquiera clamaban a Dios, pues ya estamos así, ¿no? Creo que es importante recordar esto, ¿no? Recordar y entender pues todo lo que Dios está obrando, ¿no? En cada cosa Dios tiene un propósito. Aún al enviar a los filisteos, Dios tiene un propósito. Por cierto, la enseñanza se titula así: su propósito, ¿no? El propósito de Dios tenía para este hombre llamado Sansón, ¿ok? Pero la historia comienza con esto, ¿no? Un pueblo que está endurecido, que ya está oprimido durante 40 años y ya ni siquiera claman a Dios, ¿no? Ellos estaban ya, como te decía, cómodos en su situación, ¿no? Y creo que es importante empezar por esto, ¿no? No podemos ser indiferentes ante el pecado, ¿no? Porque podemos terminar cómodos con él, ¿no? Y realmente la única forma en que vamos a poder terminar con eso es con el arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento sincero, ¿no? Recordaba este pasaje de Proverbios, ¿no? Proverbios 28:13 nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, dice, alcanzará misericordia, ¿no? El que los confiesa y se aparta, eso es el arrepentimiento. Israel no había llegado a ese momento, pero Dios tiene misericordia de ellos. Entonces, versículo 2 dice así: y había un hombre de Sorá, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, ¿no? Y vemos cómo comienza la historia de Sansón, ¿no? La historia de Sansón inicia como muchas historias, ¿verdad? Con muchas dificultades, ¿no? Con calamidades. Vemos un matrimonio que de por sí ya está en una situación difícil, ¿no? Siendo oprimido por otro pueblo, pero aparte, como matrimonio, están en una situación también difícil porque no pueden tener hijos, ¿no? No pueden tener hijos. Nos narra el matrimonio de un hombre llamado Manoa. De su mujer no se dice ni siquiera su nombre, pero sí dice que ella era estéril, que nunca había tenido hijos. Un terrible problema para una mujer, ¿ok? No solo en ese momento, el día de hoy llega a ser terrible, ¿ok? En aquel entonces, que una mujer fuera estéril era una gran afrenta para ella. Era un motivo de vergüenza para esa mujer. La esterilidad se llegaba a considerar como un castigo o una maldición de parte de Dios. De las principales labores que se esperaban de una mujer, precisamente era esa: dar a luz y criar a sus hijos. Entonces, una mujer estéril, pues también se le consideraba como inútil en ese sentido, en una situación muy difícil para ella. Y eso es lo que estaba pasando, ¿no? Pensemos un poco en eso. Es este matrimonio: un hombre, una mujer no pueden tener hijos. No nos dice más, no nos dice acerca de si deseaban mucho, anhelaban mucho, si realmente se afligían por eso, pero seguramente, ¿no? Era algo que los tenía, ¿no? en una situación difícil. El texto dice que esta mujer entonces es visitada por un ángel, y la mayoría de los eruditos bíblicos están de acuerdo que este ángel de Jehová es Jesús, ¿no? Una aparición del Hijo de Dios antes de su encarnación en el Antiguo Testamento. Ya se ha mencionado, por lo menos en Jueces, varias veces el ángel de Jehová, igual en Josué.
Y es Jesús, ¿no? Y me encanta eso porque es Jesús mismo quien se apareció a esta mujer para darle una palabra de aliento en un momento tan difícil para el pueblo de Dios y para ella como mujer en su condición, ¿no? Las palabras de Jesús, si lo lees así, pueden sonar un tanto duras, ¿no? Porque llega y le dice, ¿no? He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, ¿no? Es como si la mujer dijera, ya lo sé. O sea, no tienes que venir a decírmelo, ya sé, ¿no? O sea, sé que no puedo tener hijos, lo he intentado, lo hemos intentado por años, ¿ok? Y puede sonar duro, pero creo que lo que Jesús le está diciendo es, sé lo difícil que ha sido para ti el no tener hijos. O sea, sé lo que estás pasando, sé y conozco tu situación. Y me encanta eso porque Jesús es presentado en Hebreos como un gran sumo sacerdote que nos conviene, ¿verdad? Porque es conveniente para nosotros, porque puede compadecerse, ¿verdad? De nosotros. ¿Por qué? Porque él fue tentado, ¿verdad? En todo, igual que nosotros, bueno, en toda la tentación, sin pecado. O sea, Él conoce la aflicción del dolor, ¿verdad? Sin pecado. Entonces, me encanta ver eso porque es como si Jesús dijera, sé lo difícil que ha sido para ti, mujer, ¿no? Y eso es para todos nosotros. Si estás pasando por el día de hoy por una tragedia, Jesús sabe lo que estás viviendo. Jesús tiene compasión de ti, porque Él sabe el dolor, Él lo conoce, y es lo que le decía a esa mujer, sé lo que ha sufrido, pero le dice algo, pero tengo un plan, concebirás y darás a luz un hijo, ¿no? Es como si Dios le estuviera diciendo a esta mujer, sabes, yo te hice estéril para esto, tengo un propósito en tu esterilidad. Ahora vas a concebir y darás a luz un hijo. ¿Para qué? Para que no haya duda de que se trata de mí. ¿Se dan cuenta de eso? Este hijo es especial. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando vida. Lo que Dios le está diciendo. Dios da vida donde no puede haber vida, ¿te das cuenta? Eso es lo que está mostrando aquí en la esterilidad. Él está mostrando quién es ese gran Dios. Y en lo que va hasta aquí la historia del pueblo de Dios, la historia bíblica, ¿cuántas veces no ha sucedido esto? ¿Verdad? Si conoces un poco la historia, has leído Génesis, por lo menos hasta aquí, ¿cuántas veces no ha sucedido esto? La estéril da a luz, ¿verdad? Y ese hijo es especial en el plan de Dios. ¿Recuerdas a Abraham? Sara, su esposa, estéril. ¿Recuerdas a Isaac, hijo de Sara? Rebeca, su esposa, estéril. Raquel, estéril. Y todo era porque Dios tenía un plan. Y las que siguen, Ana, estéril. Elizabeth, estéril. En todas Dios tenía un propósito. Y Dios tiene un propósito en cada prueba, en cada tragedia, en cada calamidad, lo que estamos viendo aquí. Dios tiene un propósito en la aflicción, en la tragedia, en la tristeza. Vemos esto, como el vientre estéril algunas veces es el lugar de inicio en los propósitos de Dios. Es lo que estamos viendo aquí. Dios le está diciendo, yo sé que has sido estéril, yo te formé, yo te creé, yo te hice así. Y tengo un propósito. Ahora vas a concebir, a dar a luz un hijo. El plan de Dios, entonces, es que ella diera a luz un hijo y le da ciertas instrucciones sobre este hijo muy importantes, notando que él sería especial. Fíjate lo que dice a continuación, versículo 4. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta mujer debía de seguir esas instrucciones que el ángel le da, ¿no? Básicamente se trata del voto de Nazareo, ¿okay? Acompáñame rápidamente a Números capítulo 6, es donde vemos descrito este voto, de qué se trataba, ¿no? Y de cuál era el propósito de este voto. Números 6, los primeros versículos del capítulo de Números 6 nos muestra este voto, de qué se trataba, ¿no? Dice ahí, número 6, si ya estás por ahí, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino,
ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Ya nos empieza a explicar un poco acerca del voto. Para empezar, era una decisión, en particular la persona decidía hacer esto, y era para apartarse y dedicarse al Señor. Realmente esa palabra nazareo habla de separación, habla de eso, una consagración a Dios. Se trataba de eso. Por eso tenía que abstenerse de todo lo que representaba el fruto de la vid. Lo primero que era eso, abstenerse del fruto de la vid, no vino, no sidra, no uvas, no, vinagre, pasas, nada de uva, no es lo que está diciendo, ¿no? Y después, verso 4, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. ¿Te das cuenta? Apartarse a Dios. Será santo, dejará crecer su cabello. Lo segundo era esto, no cortarse el cabello de la cabeza durante el tiempo que durara ese voto. Y lo tercero, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, o sea, no tener contacto con los muertos. Verso 7, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran. Aun si tú estás en ese voto y un familiar muy cercano, tu padre, tu hermano, moría, no podías estar en contacto con ellos, ¿no? Por el voto que has hecho con Dios. Era muy solemne, era muy importante, una consagración. Fíjate lo que dice, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Este voto era un voto importante porque significaba esto, consagrarse a Dios, dedicarse a Dios, apartarse para Dios. Todo el tiempo, verso 8, de su nazareato será santo para Jehová, apartado para Dios. Entonces, lo increíble de ver a Sansón es que este voto iba a ser para toda su vida. ¿Okay? Estas acciones que veamos en el libro de Números, que eran externas, no comer el fruto de la vid, no cortarse el cabello, no tocar muertos, cosas externas, servirán como una muestra de una dedicación interna a Dios. Eso es lo que estaban mostrando. Al final de la historia veremos que Sansón quebrantó cada una de estas restricciones. No lo vamos a ver el día de mañana. Normalmente este era un voto que la persona hacía por su propia voluntad y duraba determinado tiempo, como vimos en Números. Pero en el caso de Sansón no fue así. El voto de Nazareo fue desde su nacimiento hasta su muerte. ¿Okay? Su vida estaría totalmente consagrada al Señor. Es lo que Dios le estaba pidiendo a esta mujer cuando le dice, va a hacer este voto. ¿Okay? Me lo vas a dedicar para mí, totalmente para mí. Este hijo que te voy a dar prácticamente es mío, es lo que le está diciendo. ¿Te das cuenta? Vemos que el voto iniciaría no con Sansón, ¿te das cuenta? Sino con la madre, con su madre, ¿no? El propósito de Dios era que Sansón fuera consagrado con este voto desde el vientre. Por lo tanto, era necesario que mientras su madre lo llevara en su vientre, ella cumpliera con dicho voto. O sea, tan especial era, desde el vientre lo voy a consagrar, ¿te das cuenta? Eso es muy interesante. Desde antes que este niño fuera concebido, Dios tenía un propósito para él. Qué increíble es eso, ¿no te parece? Sansón no sería un niño más, digámoslo así, en este mundo. Digo, realmente para Dios ningún ser humano es un niño más en este mundo. Piensa en esto, piénsalo en ti, en mí. Dios me hizo, Él te hizo y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así es. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. El mundo, obviamente, Satanás trata de desviar esa verdad. Y el hombre llega a un punto en el que piensa que su vida no tiene un propósito. ¿Para qué quiero vivir si no tengo ningún propósito? ¿Cuántas personas no caen en esa depresión y aún se quitan la vida solo por eso? Pero aquí estamos viendo algo muy claro. Si Dios te ha dado vida es porque tiene un propósito. Tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y lo mismo sucede aún para los no nacidos.
Aquellos bebés que han sido abortados por decisión humana. Velo de esa manera. Yo sé que puedes decir, bueno, pero es que en la soberanía de Dios, en su providencia, pues Él sabía. O sea, entiendo esa parte, pero piénsalo de esta manera. O sea, por favor, piensa de esta manera. En un mundo en el que el aborto ya está viendo algo tan común, no podemos ser indiferentes a eso. Sobre todo viendo cómo para Dios desde un vientre, desde antes de nacer, ya tiene un propósito para cada persona. ¿Te das cuenta de eso? Eso es muy importante verlo. Cada ser humano que Dios está formando en el vientre de una mujer, Dios tiene un propósito para él. No termines con eso. Estás en una situación el día de hoy así, pensando, y aquí el día de hoy vienes pensando, lo voy a hacer, detente, no lo hagas. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con esa vida, el plan que Dios tiene para esa vida. No lo sabes. Lo que Dios puede llegar a hacer con esa mujer, con ese hombre, un día puede ser el siguiente Spurgeon. ¿O qué te parece? El último gentil que va a recibir a Cristo para que nos vayamos con Él al cielo, ¿no te parece? O sea, no termines con eso. Dios tiene un propósito para cada ser humano que ha sido concebido. Rezando el texto, el ángel anuncia no solo el nacimiento de este niño, sino también su misión. Fíjate lo que dice al final del versículo 5. Dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Ok? Comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Me encanta porque el propósito de Dios, ¿sabes cuál es? ¿Saben cuál es? Salvación. Salvación, ¿te das cuenta? Y todo apunta hacia allá, salvación. Dios va a dar vida a un vientre estéril con ese propósito, salvación. Él quiere que sepan que se trata de Él. Él es quien está trayendo salvación a Israel. Ahora dice, comenzará a salvar, porque al final la historia de Israel y de los filisteos continuará hasta los tiempos del rey de David. Dios sabía que a pesar de todo, Sansón no acabaría con los filisteos, pero Él será quien comenzaría esa tarea, ¿verdad? Él va a comenzar esa tarea. Y sí, a veces Dios nos usa simplemente para comenzar algo, ¿verdad? No terminarlo necesariamente, pero comenzar algo. Otro será quien Dios use para terminarlo. Porque al final, quien hace toda la obra es Dios, ¿no es así? Porque se trata de Él, se trata de su gloria. Entonces Dios le muestra a esta mujer, vas a tener un hijo, va a ser así, y tiene un propósito, tiene una misión. Comenzarás a traer salvación a Israel de mano de los filisteos. Verso 6, continuamos ahí, dice, y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Dos cosas que menciona aquí. Al parecer, hasta este momento, la mujer percibe este ángel como un hombre de Dios, un varón de Dios, ¿no? Un profeta, seguramente lo podía ver así. A Moisés se le reconoce como varón de Dios, a José como varón de Dios, ¿verdad? Ella logra reconocer que parecía como un ángel de Dios, que su aspecto era temible en gran manera, pero ella lo ve como un hombre. ¿Okay? Y lo segundo es que su aspecto fue tan temible que ella ni siquiera le pregunta sobre su origen y su nombre. O sea, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo te llamas? No, nada de eso. Verso 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan,
cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces ahora vemos a Manoah, ¿no? Por fin ya, después de su presentación, aparece el esposo Manoah aquí, y me encanta ver porque lo primero que él hace es orar, ¿no? ¿Te diste cuenta de eso? Entonces oró Manoah a Jehová, verso 8. Y aquí podemos observar y ver la fe de este hombre, ¿no? De su mujer. A pesar de, es padre ver cómo a pesar de la decadencia espiritual en la que se encontraba todo el pueblo de la nación de Israel, había matrimonios que querían honrar a Dios, que buscaban al Señor. ¿Te das cuenta? Siempre Dios tiene un remanente, ¿verdad? A veces pequeño, pero siempre hay un remanente, ¿no es así? Y es lo que está pasando aquí. Este hombre, vemos su fe, como te decía, para empezar lo vemos orando a Dios. Me encanta cómo él escucha todo lo que su mujer le dice y no muestra duda de eso. La mujer le empieza a decir: es que vi un ángel. A ver, espérate, ¿cómo que viste un ángel? O sea, ¿cómo crees que viste un ángel? No, él está creyendo lo que su mujer le dice. Él escuchó todo lo que su mujer le dice, no muestra duda. Lo que hace entonces es buscar a Dios. Él dice: ok, vamos a buscar a Dios. Y le pide esto: Señor, se envía nuevamente a este varón para que nos explique nuevamente de qué se trata. Ahora, lo segundo que vemos en este hombre que veo aquí, y me gusta ver su fe en ese sentido, es que él afirma que lo prometido se va a cumplir. O sea, él da por hecho, lo que él dijo, este ángel, se va a cumplir. Fíjate cómo lo dice en el verso 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Te das cuenta? Da por hecho, ese niño va a nacer. No dice que venga para ver lo que vamos a hacer si es que nace el niño. ¿Sí se dan cuenta? O sea, tiene fe, él sabe, dice: eso va a ocurrir. O sea, piensa un poquito en lo que ellos han estado viviendo como matrimonio. O sea, la esterilidad definitivamente llegó a ser un problema entre ellos, ¿no crees? Y de repente su esposa dice: vino un ángel y me dice que vamos a tener un hijo. Este hombre está mostrando fe. Este hombre está mostrando fe porque dice: va a suceder, o sea, vamos a tener un hijo. Le está creyendo la palabra de su mujer y lo que este ángel le dijo a su mujer. Eso se va a cumplir. Y fíjate, verso 12, ahí lo vemos otra vez. Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan. ¿Te das cuenta? Ahí lo vemos. Le dice el ángel: cuando lo que dices se cumpla. No, si es que se cumplen, no, se va a cumplir. Entonces este hombre tiene fe en Dios. Es un hombre que quizás tenga muchos defectos, pecados, pero tienen fe en Dios. En medio de toda esta decadencia espiritual de Israel, vemos este matrimonio que están confiando en Dios. Y lo siguiente que me llama la atención de Manoah es su petición. También en esos versículos, versos 8 y 12, vemos su petición. ¿Qué debemos hacer con este niño? No sabemos qué edad tienen ellos, por ejemplo, no nos dice el texto. No sabemos si ya son personas adultas, ¿no? A lo mejor como Abraham, ¿no? Sara, o tienen poco tiempo, como Isaac y su esposa también jóvenes. No sabemos. Pero ellos dicen: no, o sea, ¿qué vamos a hacer con un niño ahora? No estamos listos para tener un niño. ¿Quién está listo para tener un niño? Pregunto, papás. ¿Estabas listo? Igual y pensás que estabas listo y te diste cuenta que no estabas listo, ¿verdad? Así es, así sucede. Pero ese hombre es sincero y dice: ¿qué debemos hacer con este niño? Fíjate, verso 8, la pregunta es esa, ¿no? Que él venga, vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Versículo 12, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? Me encanta eso. Manoah sabe ahora que Dios le dará un hijo,
pero sabe que este hijo no es para él, no es para su propio beneficio, no es para su propia satisfacción, no es para que cumplas los anhelos de papá y mamá. ¿Te das cuenta de eso? ¿Cuántas veces no tratamos así a nuestros hijos o vemos a nuestros hijos de esa manera? Colocamos una carga tan pesada en ellos, ¿no? Por toda nuestra frustración de lo que no pudimos hacer. Pero mi hijo lo va a hacer. ¿Te ha pasado eso? ¿Lo has hecho? Ten cuidado. Hay un propósito para ellos y ese no es el propósito. Que cumplan tus frustraciones, ese no es el propósito. No está entendiendo, es el propósito de Dios, ¿te das cuenta? Se trata de Dios. Él entendió que ese niño tenía un propósito en el plan de Dios y lo que a él ahora le preocupa es qué debemos hacer con él, por favor. O sea, la instrucción ya se le había sido dada, ¿te das cuenta? Pero él dice, ok, pero ¿qué más? O sea, dinos, no queremos fallar en esto. Si estuviéramos conscientes de esto, que Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nuestros hijos, estaremos igual de preocupados que este hombre, ¿no te parece? No dejaríamos de orar. Todo el tiempo estaremos orando, Señor, guíanos, enséñanos cuál es tu voluntad para él, cuál es tu voluntad para ella. Estaremos igual de preocupados que este hombre. Enséñanos la manera en que tenemos que guiarlo. Dinos cómo debemos de llevarlo en tu camino, cómo debemos llevar a cabo nuestra paternidad para que tu propósito sea cumplido en nuestras vidas y en la vida de él. Prácticamente eso es lo que está diciendo él. Dinos qué hacer con él. Creo que eso es muy importante, ¿no crees? Uno de los errores más graves que un padre puede cometer es no considerar el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Dejar fuera a Dios en su paternidad, no preocuparse por la vida que sus hijos llevarán adelante, es el grave error que podemos cometer. Realmente gran parte de la decadencia del pueblo de Israel fue por esto precisamente. Fue por esto. Porque los padres no se preocuparon lo suficiente por la vida espiritual de sus hijos. Fíjate, el capítulo 2 de este libro de Jueces. Acompáñame ahí, Jueces 2. Al iniciar el libro, es como si nos diera la razón del por qué está decayendo la nación de esta manera. Jueces 2, versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿De qué generación está hablando? De la generación que entró a la tierra prometida, junto con Josué. Josué acaba de morir aquí. Y de repente dice, toda esa generación también murió junto con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación. ¡Qué bueno, otra generación! Sí, pero ¿qué pasa con esta generación? Que no conocía a quién. ¿Cómo dice ahí? No conocía a quién. A Jehová, ni la obra que él le había hecho por Israel. ¿Te das cuenta? Ese es el error. Una generación que no conocía a Dios, que no conocía lo que Dios había hecho por Israel. Su brazo poderoso sacándolos de Egipto, llevándolos a la tierra prometida, dándoles esa gran bendición. Porque la primera generación no transmitió esa verdad a sus hijos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Papá, mamá, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Enséñales quién es Jesús. Enséñales quién es Dios. Muéstrales que Él está presente. Enséñale que Dios tiene un propósito para ellos. Ora por tus hijos. Ora por cada decisión, por más insignificante que sea. Ora por tus hijos. Pide dirección a Dios. De repente es lo menos que hacemos. Tomamos decisiones día a día sin consultar a Dios.
Algo tan sencillo como, bueno, ¿dónde vamos a llevar a nuestro hijo a hacer deporte? ¿No? ¿A qué lugar? Pues aquí, pero ¿oraste por eso? O sea, seguramente en ese lugar va a encontrarse con chicos de su edad que no son cristianos. Es el mundo, ¿te das cuenta? ¿Estás orando por ellos? ¿Estás buscando el lugar correcto? ¿Qué se dice de la escuela? Padres que no oran por sus hijos, por su educación. Una decisión tan importante como dónde va a estudiar mi hijo, en qué escuela va a estudiar desde pequeño, ya de adulto, universidad, ¿dónde va a ir? ¿Estás orando por eso? ¿Qué es lo que te guía al tomar esas decisiones? Es que en esta escuela tienen un mejor nivel, los maestros están más preparados, hay más niños, ¿no? El inglés está más avanzado. ¿En serio? ¿De qué va a servir eso de aquí a 100 años? Piensa en eso. Y quizás tu hijo no esté con el Señor. Pero hablar inglés, va a tener buenos amigos allá donde esté. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ¿cuál es el propósito? Señor, ¿dónde quieres que mi hijo estudie? ¿Dónde quieres que él esté? ¿Qué es lo que tú tienes para él? ¿Cuál es la carrera para él? Eso es lo que este hombre está orando, está buscando. Señor, dímelo. Dinos cómo tiene que vivir mi hijo. ¿Sí lo ven? Puede ser desastroso. Una bendición tan hermosa que Dios puede darte, esa herencia, como narra el Salmo 127, puede ser desastroso para un padre que no está haciendo caso a esto. Qué importante es que nosotros como padres, varones, mujeres, estemos involucrados, sobre todo varones, estemos involucrados en la crianza de nuestros hijos, porque eso es lo que está haciendo este hombre, Manoah. Fíjate lo que dice el verso 10. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. Se desaparece el ángel, él ora y dice, Señor, que otra vez venga el ángel. Y ¡pum!, desaparece el ángel. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me apareció aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah, ¿te das cuenta? Y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo. O sea, este hombre no se quedó ahí parado y dijo, se apareció. Pues ahí pregúntale, ¿no? Ahora sí, llévate un lápiz y apunta bien lo que te está diciendo, porque o sea, él va y dice, Señor, dímelo. Se sale involucrado, él quiere participar. ¿Se dan cuenta de eso? El día de hoy, donde los padres prácticamente ya no viven en sus casas. Yo sé que tenemos como padres, como varones, un llamado de estar fuera de casa, de trabajar, de llevar el sustento, claro. Pero es un problema el día de hoy. Que el trabajo te absorba tanto, al grado que tú ya no puedas ni siquiera vivir con tu familia. Ya no puedas verlos, a tus hijos no los ves. Sales de madrugada, como dice Salmo, a trabajar, ¿verdad? Y llegas de noche, están dormidos, no los ves. Pocas veces, si acaso, los fines de semana. Y no los conoces, prácticamente no los conoces. Eso es lo que está pasando el día de hoy en nuestra sociedad. Papá, involúcrate, en lo que puedas, involúcrate. Lo que vemos este hombre, Manoah no dejó todo en manos de su esposa. Él quería participar como padre. Él entendía que la paternidad es de dos. Es de dos. Si tú no lo estás haciendo, involúcrate junto con tu esposa en la vida espiritual de tus hijos. Aprovecha cada momento. Aprovecha cada oportunidad. Cada día que pasa es un día que no va a volver. ¿No es así? No pierdas más el tiempo. Hazlo. Vamos a ver lo que continúa la historia. Dice verso 15, entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Y entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo,
el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Recuerdas, este momento ellos no se han dado cuenta que es un ángel. Ellos piensan que es un hombre, ¿ok? Un varón de Dios. Entonces, por eso Manoah quiere que él se detenga. Quiere tenerlo pues para servirle, darle de comer. Le dice ahí, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Yo creo que era de Monterrey o algo así. Quiere servirle, ¿no? Pero lo que hace el ángel, que ¿recuerdas quién es el ángel? Jesús. No le gusta el cabrito. No, no es cierto. No es eso. Jesús le contesta, no comeré tu pan. ¿Por qué? Porque Jesús quiere mostrarle a Manoah que no está tratando con un simple ángel, sino con el Hijo de Dios, con Dios mismo. Es por eso que rechaza su comida, pero le dice, mejor haz un holocausto a Dios. Ofrécelo a Dios. Y Jesús quería que Manoah y su mujer entendieran que no estaban tratando con un ser creado, sino con el Creador. ¿Te das cuenta? Y así es con nosotros. Jesús es el Creador. Jesús es quien te formó en el vientre de tu madre. ¿No es así? Necesitamos conocer a Jesús. Necesitas dar a conocer a Jesús a tus hijos, como vemos aquí. Que ellos conozcan quién es Jesús, lo que ha hecho por ellos, que Él tiene un plan para ellos, que tiene un propósito en sus vidas. Es triste que el hombre llega a un nivel tremendo de frustración porque se prepara y hace lo que quiere más en la vida y está ahí, está en la cima, en el éxito, y la frustración es más grande. ¿Por qué? Porque está ahí y está vacío. ¿Por qué? Porque le falta lo más importante, Dios en su vida. ¿Te das cuenta de eso? Es el Creador. Es quien nos hizo. Manoah le hace una pregunta. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Pero me encanta la respuesta. El ángel de Jehová le dijo, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Que es admirable. O sea, le pregunta, ¿por qué me preguntas? Pero ese es mi nombre. O sea, ¿por qué lo estás preguntando? O sea, me encanta eso porque es como si Jesús le estuviera diciendo, ¿realmente quieres conocerme? ¿Por qué preguntas? ¿No? ¿Me explico? O sea, ¿quién eres? ¿Recuerdas a Pablo? ¿Quién eres, Señor? ¿No? ¿Quién eres? Y él le dice, soy admirable, ¿no? Y cuando Manoah le pregunta esto, ¿cuál es tu nombre? Él le dice, admirable. Uno de los nombres dados al Señor Jesús en Isaías, ¿recuerdas? Isaías 9:6, admirable consejero, príncipe de paz, admirable. Y Jesús hace algo impresionante para mostrar que Él no es un simple ángel de Dios. Cuando encienden este holocausto, está consumiendo, está subiendo al cielo el fuego, el vapor, el humo, perdón. Y entonces dice que subió en llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, verso 20. Y es hasta ese momento que ellos se dan cuenta que no se trata de un simple hombre, de un simple ángel, sino de Dios mismo, al grado que caen postrados delante de Él, los cuales se postraron en tierra. Se dan cuenta, wow, es Dios. Hemos visto a Dios. Verso 21, y el ángel de Jehová no volvió a aparecerse a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas esas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. O sea, bueno, dos cosas. El ángel no volvió a aparecer, dice a Manoah y a su mujer. ¿Por qué? Sencillamente por esto, porque las instrucciones ya habían sido dadas. ¿Te das cuenta? La primera vez a su mujer, ok, él también quiere que se las diga. Va. Los dos ya las escucharon, ya. Ellos solo debían de encargarse que se cumpliera
las instrucciones, que se cumpliera con su voto por toda su vida. Cuando el Señor quiere cumplir su propósito en ti, Él da instrucciones claras, ¿te das cuenta? Muy claras. Él quiere que entendamos claramente cuál es su voluntad. O sea, a lo que voy es esto, ahí nunca vas a tener duda. A veces si llegamos y preguntamos, es que ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? Mira, si te pones a leer la Biblia vas a encontrar muchas maneras de hacer la voluntad de Dios. Muchas formas de agradar a Dios. Porque no quiero que me acompañes a Efesios, por favor. Efesios capítulo 5. Acompáñame a Efesios 5. Fíjate lo que dice aquí el apóstol Pablo sobre este tema. De repente pensamos que la voluntad de Dios para nosotros es algo que tenemos que descubrir, es algo que Dios tiene escondido ahí, un tesoro y una llave. No, no, no es así. Dios quiere que entiendas cuál es su voluntad. Fíjate lo que dice Efesios 5, verso 15. Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿te das cuenta? Dice, mira, fíjate, pon atención, o sea, mira esto, mira pues con diligencia cómo andas. No mira cómo andas, dice, mira si estás siendo diligente en fijarte cómo estás andando. Ese es el problema, no somos diligentes en ver cómo estoy viviendo. ¿Realmente estoy viviendo para Dios? Estamos hablando de consagración, ¿recuerdan? ¿Cuál es el propósito para Sansón? Consagración, dedicación. Y si tú has puesto tu fe en Jesús, si has creído en Cristo para salvación, tú sabes que es el llamado que ahora tienes de Cristo. Santo, ser santo, como nuestro Padre es santo, ¿no es así? Y santo es apartado, consagrado, dedicado para el Señor. Pero para eso necesitas entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Te das cuenta de eso? Necio, sabio. Bíblicamente, ¿qué significa eso? Es muy importante. Necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿No es así? Es el Salmo eso. Dice en su corazón, no hay Dios. O sea, una persona necia es una persona que no considera a Dios en su vida, en su camino. ¿Cuántos hijos de Dios no viven de esta manera? Necios, sin considerar a Dios. No abren la Biblia, no oran, no buscan al Señor para nada. Siguen apoyando en sus propios caminos, su propia prudencia. Sabio. ¿Quién es el sabio? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Aquel que considera a Dios, que está presente, Dios está ahí. ¿Te das cuenta? Fíjate cómo estás viviendo. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué tiempo de jueces? Días malos, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos. ¿Te das cuenta? Entendidos de qué. ¿Qué dice ahí en tu Biblia? De cuál sea la voluntad del Señor. ¿Te das cuenta? Dios quiere que entiendas cuál es su voluntad para ti, para tu familia, para tus hijos. Manuel entendió eso. Dijo, dime qué tengo que hacer. Ahí están las instrucciones. Ya no hay más que decir, ya te lo dije. Ocúpate en eso. Haz eso. ¿Sí lo ven? No seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Fíjate lo que dice a continuación. No os embriaguéis con vino. Entonces voy a hacer un voto de Nazareo. No te embriagues. No te intoxiques. No desperdicies tu vida en eso, en lo cual hay disolución, desenfreno, libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Sé lleno del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, con gozo en tu vida, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gratitud en tu corazón. ¿Te das cuenta? Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Gozo, gratitud, obediencia, someteos a nosotros en el temor de Dios. No vas a poder llegar a entender el propósito de Dios para tu vida si no estás entendiendo cuál es su voluntad.
Si no estás poniendo atención, si no estás buscando eso, si para ti eso no es importante. Él quiere que entendamos claramente cuál es su voluntad. No está escondiendo su voluntad. No pienses de esa manera. Necesitas conocerlo, escuchar su voz, tomar nota. Continuando en el texto, algo más que vemos es que Manoah y su mujer entendieron que este personaje no era un simple varón, no un mensajero de Dios. Ellos se dieron cuenta que hablaron con Dios mismo, como veíamos. Al grado que Manoah piensa que va a morir. Dice, somos muertos, porque así era, ¿no? Ellos entendían que no podemos estar delante de Dios, entendían la santidad, el concepto de santidad y pecado. Decían, yo no puedo estar delante de Dios, solo hombre muerto porque he visto a Dios. Es lo que está pensando de esta manera él. Estamos muertos. Pero me encanta su mujer. La ayuda idónea, ¿verdad? Nos ponen esos apes. A ver, pon atención, ¿no? O sea, ¿cómo vas a morir? Si acabas de dar un holocausto a Dios y acabas de decir que vas a conseguir, vas a tener un hijo, o sea, ¿cómo Dios te va a matar? ¿Vas a criarlo con voto de nazareo? Es lo que le dice la mujer. O sea, no, mano, no vas a morir. Hay un propósito, ¿verdad? Un propósito para ti y para mí. Él sabe que hasta qué día vamos a estar en esta tierra. ¿No es así? Tú y yo no lo sabemos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo cada día. Hasta que un día despertemos y estemos delante de Él. Vamos a ver la parte final, verso 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. La mujer dio a luz un hijo, ¿no? Y le pone Sansón. El nombre de Sansón significa luz del sol o brilla como el sol, ese sentido, algo que brilla como el sol, resplandece como el sol. Y estos días estaremos meditando en la vida de Sansón y lo veremos brillar, pero también lo veremos apagarse tristemente. Ya lo mencionamos, la vida de Sansón, podemos aprender, ¿verdad? Mucho de él, pero mucho de lo malo de él. Pero ve lo que dice, y el niño creció, ¿y qué hizo Dios? Dice el texto. Y Jehová lo bendijo. Me encanta eso. Dios bendice a Sansón. Dios sabía lo que Sansón haría, ¿no es así? ¿No crees? Sabía cuál iba a ser la lucha de Sansón. Sabía cómo iba a fallar. Sin embargo, decide bendecirlo. Y así es como se ve la misericordia y la gracia de Dios. Dios no nos bendice por quienes somos. Nos bendice por quién es Él, ¿te das cuenta? Dios te ha bendecido. No es por quién eres, no te la creas. O por lo que vas a hacer. Dios sabe quién eres y lo que vas a hacer y cómo vas a fallar. Pero te ha sido bendecirte. Y me encanta porque lo ha hecho de la manera que lo hizo con Él. El Dios de toda bendición espiritual, ¿recuerdas? La bendición de Dios para Sansón, ¿cuál fue? Su espíritu. ¿Te das cuenta? Dice el texto, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en el campamento. El espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! ¿No te parece? ¿Tienes el Espíritu de Dios morando en ti? ¿Has creído en Jesús? ¿Crees en Cristo para salvación? Tienes el Espíritu de Dios. ¡Qué bendición! ¿No te parece? ¿La ves como una bendición? Es eso lo que está pasando aquí. Y nosotros hemos sido bendecidos. Pero al final su bendición es con el único objetivo de que su propósito sea cumplido y se lleve a cabo en nuestras vidas. Dios no nos bendice para deleitarnos en nuestro propio ego, en nuestro pecado. Es para servirle, para cumplir su propósito, ¿te das cuenta? Es lo que empezó a hacer aquí Sansón. Ahora te das cuenta cómo Dios cumplió su palabra. Dice, y la mujer dio a luz un hijo. Lo hizo. Manoah y su mujer tuvieron un hijo. Nada es imposible para Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Nada es imposible para Dios. Así es como lo hemos leído y lo hemos aprendido. Nada es imposible para Dios.
Pero la frase va más allá de revelar al Dios Todopoderoso. Déjame parafrasearla como lo vemos aquí. Nada es imposible para que Dios cumpla su propósito. ¿Te das cuenta? Es eso lo que está diciendo. Siempre que esta frase, pon atención cuando la leas en la Biblia, nada es imposible para Dios. Siempre que esta frase aparece en la Biblia, Dios está hablando de su propósito. ¿Sabes cuál es? ¿Anotaste cuál era el propósito de Dios? Salvación. Nada es imposible para Dios. Salvación, ese es su propósito. Dios quiere salvación, familia. Ese fue el propósito para Sansón. Ese fue el propósito para Moisés. Ese fue el propósito para Jesús. Ese propósito para nosotros. Dios está hablando de salvación, de cumplir su propósito, no de cumplir el capricho del hombre. Nada es imposible para Dios para que Él me dé el trabajo que yo quiero. Nada es imposible para que me dé. No, nada es imposible. ¿Por qué? Porque Él quiere salvación. Está hablando de salvación. Al final esta mujer dio a luz porque ese era el propósito de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no había dado luz anteriormente? ¿Por qué no fue madre antes? Porque no era momento de ser madre. Ese matrimonio tenía un anhelo grande de ser padre seguramente, pero Dios tiene un plan que está por encima de ese anhelo, ¿te das cuenta? Por encima de ese anhelo, porque así, para los que hemos creído en Jesús, no se trata de mi anhelo. ¿Has entendido eso? No se trata de mi sueño, se trata de su propósito, se trata que Él sea glorificado. ¿Sí lo puedes ver? Se trata de eso. Dios creó a esta mujer que ni siquiera se da su nombre aquí y la hizo estéril y le dio un esposo, Manoa, y los juntó en matrimonio para esto, para que tuvieran un día un hijo. Algo imposible para el hombre, pero ese hijo traerá salvación, ¿te das cuenta? Y quizás hoy existe un anhelo muy grande en tu corazón. Sinceramente, piensa en eso. ¿Cuál es el anhelo en tu corazón el día de hoy? Aquel que te mueve. Quizás hoy haya un anhelo y un anhelo que no se cumple y te sientes frustrado y estás cansado y te sientes abandonado por Dios. Y lo que realmente necesitas es enfocarte y entender cuál es el propósito de Dios para ti en este momento. Porque quizás no es que tengas un hijo o que te cases o que llegue ese ascenso laboral que tanto estás esperando, anhelando, o que seas sanado, etcétera, etcétera. Se trata de que en nuestros corazones haya un anhelo mayor por cualquier otro, el cual es aceptar y cumplir con la voluntad de Dios en tu vida. De eso se trata. De eso se trata. Su propósito en mí. Déjame dar esta cita, terminar con esta cita. Salmo, me encanta este salmo y esos versículos. Salmo 73, anótalo, 73, versículos 25 y 26, recuérdalo. Salmo 73, versos 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? O sea, nadie más. Yo anhelo el cielo no por otra cosa, Señor, más que por ti. ¿Te das cuenta cuál es el anhelo del salmista? Señor, eres tú mi anhelo. Y fuera de ti, nada deseo. ¿En dónde? En esta tierra. En la tierra, en el cielo, su principal anhelo era Dios. Nada de aquí me mueve más que tú, Señor. Tú eres mi anhelo. Mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando Dios es eso, tu roca y tu porción para siempre, su propósito se va a cumplir en tu vida, definitivamente. Quiero terminar con dos pensamientos que vimos. Primero, comenzamos con un problema, una tragedia en esta familia, esterilidad, ¿recuerdas? Y que veamos, Dios da vida donde no puede haber vida. ¿Recuerdas eso? Así es. El mismo ángel que se presentó a esa mujer
Es el mismo que vino cientos de años después, ya no a dar un anuncio, sino a dar su vida en una cruz, para dar vida donde no podía haber vida. Porque esa es la condición de todos nosotros. Estábamos muertos, sin ninguna esperanza de vida, ¿no es así? Y Jesús vino a morir en una cruz pagando por nuestros pecados para darnos vida por medio de su sangre. Si tú no has creído eso, solo necesitas eso, creerlo. Y aceptar a Cristo, creer en su sacrificio. Y el regalo de vida eterna está, es un regalo, es por fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Solo necesitas creerlo. Jesús vino a morir por ti. Ese ángel que se presentó vino a dar su vida para darte vida el día de hoy. Y lo segundo es que Dios nos ha dado vida con un propósito. Y quiero recordarte esto, si tú ya has creído en Cristo, Dios tiene un propósito para ti. ¿Recuerdas cuál es? Nazareo, consagración, dedicación. Dios te compró. No para que sigas viviendo en este mundo, en la corriente de este mundo, te compró para Él. Ese propósito de la salvación, que seamos suyos. Dios quiere un pueblo consagrado a Él, separado de este mundo. Piensa en esas dos cosas. Cristo está aquí con nosotros, ¿no te parece? Jesús está aquí. Y quiere enfocarnos nuevamente a Él. Necesitamos meditar en esto y recordar esto. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a dar gracias. Señor, esta noche agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor. Nos has recordado tu propósito para todos nosotros, que es salvación. Tú quieres traer salvación, Señor. Aún en esta noche quieres traer salvación. Yo te pido el día de hoy por aquellas personas que están escuchando esto el día de hoy y no han decidido, Señor, por ti, no han creído, no han decidido creer y tenerte por su mayor anhelo. Señor, yo te ruego que el día de hoy ellos puedan creer. Trae convicción a sus corazones, Señor. Convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan pasar de muerte a vida y ser salvos y encontrarse con una nueva vida, con un nuevo propósito. Muéstrales eso, Señor. Como lo has hecho con muchos que cruzamos aquí, Señor. Nos has dado un propósito de vida, Señor, que nunca imaginábamos tener. Y la hoy vivimos para ti, Señor. Nuestra vida trata de ti. Señor, gracias por recordarnos esto esta noche, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Permítenos llegar a decir esas palabras del salmista, Señor. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que no nuestro único anhelo, mayor anhelo en esta tierra, en esta vida y en la venidera seas tú solamente, Señor. Ayúdanos a cumplir con tu propósito, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la gran bendición que tú nos has dado ahora, Señor. No solo tu Hijo Jesús, sino tu Espíritu Santo en nosotros. Has comenzado esa obra en nosotros. Y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús.